Número 10. El casco de Mesopotamia. Este hermoso artefacto verde y dorado es en realidad una misteriosa pieza de armadura antigua de Mesopotamia. No está claro dónde se encontró exactamente, y de hecho, tampoco está del todo claro quién usó este lujoso casco o por qué tiene un trío de figuras tan críptico. El casco probablemente era un casco militar utilizado en algún momento entre el 1500 y el 1100 a.C. Está decorado con 3 figuras divinas, protegidas por un pájaro rapaz, con las alas extendidas sobre ellas. La deidad central es masculina, probablemente un dios del agua llamado Napirisha, de la cultura elamita, o posiblemente Ea, el dios mesopotámico de las aguas dulces. Se le representa sosteniendo un jarrón contra su pecho, con una corona de cuernos, barba y cabello rizado. A cada lado de él hay 2 figuras femeninas con coronas y con los brazos extendidos. Es difícil creer que esto se hizo hace unos 4000 años al menos, pero el gran misterio que rodea a este casco es quién lo usó. Los historiadores están de acuerdo en que el casco probablemente fue usado por un guerrero con un rango muy alto y probablemente solo para ocasiones especiales. Es probable que este no sea el casco que se usó en batalla y curiosamente es el único de su tipo que se ha descubierto. Número 9. El hogar de la infancia de Jesús. Un arqueólogo inglés cree que acaba de encontrar el hogar de la infancia de Jesucristo. Si esto es cierto, sería una revelación de la comunidad arqueológica. El nombre del investigador es Ken Dark, de la Universidad de Reading. El lugar donde Ken cree que Jesús creció fue encontrado por monjas en 1881, mientras construían el convento de las Hermanas de Nazaret, pero la ubicación fue ignorada, en gran medida por los arqueólogos durante todo el siglo XXI. El sitio se ha utilizado como cantera a lo largo de los años, como tumba, como iglesia excavada en una cueva y mucho más tarde como iglesia bizantina sobre el suelo. Ken cree que esta construcción final, la iglesia bizantina, fue la iglesia construida para conmemorar el lugar donde se crió Jesucristo. Sin embargo, la iglesia supuestamente se quemó en el año 1200 y se perdió por completo hasta la década de 1880, cuando las monjas decidieron construir su convento sobre las ruinas. Las monjas realmente hicieron una buena excavación de rescate de lo que encontraron y se adelantaron a su tiempo. Está debajo del convento y las antiguas viviendas de piedra que fueron construidas tantas veces y que muchos creen que es la casa donde Jesucristo vivió. La cripta, las tumbas romanas y la casa de piedra, todo lo que se ha encontrado aquí data del siglo I e indica que este es, de hecho, el lugar donde la gente creía históricamente que fue el hogar de infancia de Jesús, quien estaba allí para explorar Nazaret como un lugar de peregrinaje para los bizantinos y no esperaba encontrar una casa tan interesante debajo del convento de las Hermanas de Nazaret. Y ahora el número 8. Pero primero les quería dar un gran agradecimiento a todos por apoyar el canal. Muchas gracias, no podría haberlo hecho sin ustedes. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Misterio de la roca dividida. En medio del desierto de Arabia Saudita, a unas 8 horas de Riad, hay una roca inexplicable que hasta el día de hoy asombra a la gente. La roca se conoce como Split Rock y tiene una extraña característica geológica que parece demasiado perfecta para ser verdad. En realidad, hay 2 rocas, pero alguna vez pertenecieron a la misma pieza. De alguna manera, la roca se ha dividido por la mitad con precisión quirúrgica. Es como si alguien hubiera cortado la piedra por la mitad con una cortadora de queso con cable o un rayo láser. A pesar de que los expertos del patrimonio de arte rupestre árabe dicen que esta roca es de origen natural, no todo el mundo está convencido. Los expertos ni siquiera pueden decir cómo se partió la roca de forma natural. Probablemente la erosión y el peso hicieron que se partiera por la mitad, pero la gente sospecha mucho sobre qué tipo de tecnología podría haber partido esta roca en 2. Pero hay más en esta roca de lo que parece. Está cubierta de grabados que se remontan posiblemente a miles de años. Hay representaciones de animales y personas, y los científicos no están exactamente seguros de qué significa. La historia de la antigua ciudad de Taima, que está en medio de un oasis donde se encuentra la roca, se remonta a principios de la Edad de Bronce, como lo demuestran claramente los arqueólogos. Hace solo unos años, los arqueólogos encontraron una roca con la inscripción del faraón egipcio Ramsés III, y si miramos los registros históricos, encontramos que una vez hubo una ciudad de Taima, en el siglo 8 a.C. en la literatura asiria, pero hasta el día de hoy, la verdad detrás del área y la roca partida y los petroglifos sigue siendo un completo misterio.
Número 7. Grabados de bestias extrañas. Los arqueólogos que trabajan en el sitio de excavación Sutton Hoo están desconcertados por una serie de extrañas bestias híbridas que encontraron grabadas en un misterioso artefacto. Este antiguo sitio es la fuente de un gran avance en 1939, cuando se descubrió un enorme entierro anglosajón. El descubrimiento del sitio arqueológico de Sutton Hoo incluso se ha convertido en una película reciente de Netflix llamada The Dig. ¿La has visto? Déjame saberlo en los comentarios. Pero la verdad de estos descubrimientos sigue siendo esquiva. Si bien la mayoría de la gente está familiarizada con el casco Sutton Hoo que se encuentra actualmente en el Museo Británico, famoso por su forma bien conservada y sus increíbles detalles, hay otro artefacto que es mucho más misterioso. Es una hebilla de cinturón. Según la doctora Sue Burning, curadora de las colecciones de la Europa medieval temprana del Museo Británico, la hebilla del cinturón ha dejado a los expertos rascándose la cabeza desde que la encontraron. Ella afirma que la hebilla de cinturón está hecha de oro pesado y cubierta con representaciones de extrañas bestias que absolutamente nadie ha podido identificar. Estas criaturas ambiguas tienen extremidades largas y distorsionadas. Algunas de ellas se parecen a las aves, pero todas siguen siendo desconocidas. Lo realmente extraño es que estas criaturas no parecen haber sido de ningún tipo de mitología anglosajona. Parecen completamente imaginarias. Los expertos no saben si algún artista loco las hizo por diversión o si tienen un significado más profundo y misterioso. Número 6. Entierro de caballos digno de un príncipe. Hace más de 3000 años, la gente del valle del río Nilo en Sudán preparaba cuidadosamente a sus muertos para el entierro, los envolvía en un sudario y los colocaba en una tumba rodeada de tesoros. Rara vez se ha visto este tipo de cuidado en un caballo. Este caballo se encontró por primera vez en 2011, en un sitio sagrado ubicado en el valle del Nilo conocido como Tombos, y los científicos no están muy seguros de qué hacer con él. Este tipo de entierro solía ser solo para los miembros más elitistas de la sociedad, y este caballo era un caballo que tiraba de un carro. El caballo debía haber sido algo muy especial durante su vida para merecer una tumba tan lujosa, pero los expertos no tienen ni idea. Los egipcios establecieron Tombos en 1450 a.C. como un puesto de avanzada en el reino rival de Nubia, y una vez que los egipcios se fueron, se convirtió en una importante ciudad nubia. El caballo fue descubierto debajo de una tumba en forma de pirámide, y es el esqueleto de caballo más completo jamás encontrado de este periodo de tiempo. Alrededor del año 949 a.C., cerca había 4 cámaras funerarias que contenían restos humanos de alrededor de 200 personas que representaban varias generaciones, junto con cerámica, herramientas y objetos decorativos. Había muy pocos restos de animales. Los investigadores encontraron que el caballo todavía tenía trozos de piel castaña con marcas blancas en las patas y pudieron determinar que el caballo era una yegua que murió cuando tenía entre 12 y 15 años. Fue enterrada con una brida de hierro, que habría sido un artículo muy caro y raro, hecho específicamente para ese caballo. Varios cientos de años después, los entierros formales para caballos se hicieron más comunes en Nubia y Egipto, lo que indica que probablemente desempeñaron un papel mucho más importante en la vida y en la muerte de lo que podríamos imaginar. Número 5. Arte rupestre alucinógeno. Ha salido a la luz pruebas recientes que afirman que los antiguos nativos americanos que vivían en lo que hoy es California consumían drogas alucinógenas antes de crear su impresionante arte rupestre. Esta es una gran revelación de la comunidad científica. Los orígenes del estudio se remontan a Pinwheel Cave en el sur de California, que recibió su nombre por las extrañas formas rojas pintadas en el techo de la cueva que parecen molinetes. Los investigadores en realidad descubrieron materia vegetal antigua metida en las grietas del techo, que parecía haber sido masticada por los nativos americanos. Después de un poco de estudio, los científicos descubrieron que la planta se llama Datura wrighti, originaria de California, y que en realidad se parece a los dibujos de molinetes que se encontraban en el techo de las cuevas. Masticar esta planta puede alterar la mente y ponerla en trance. Las teorías de que los nativos americanos usaban alucinógenos antes de pintar ha existido durante mucho tiempo, pero este descubrimiento más reciente en realidad proporciona una prueba. Aún así, los investigadores no entienden exactamente qué estaban tratando de representar los nativos americanos al hacer sus pinturas. Los dibujos alucinantes podrían ser personificaciones de figuras míticas, podrían ser elementos astronómicos o simplemente podrían ser los garabatos hechos por un chamán que masticaba demasiadas plantas. Número 4. Bola espacial misteriosa. Recientemente se descubrió una misteriosa bola de metal en el norte de Namibia, y los pensamientos iniciales fueron que se precipitó hacia la Tierra desde el espacio exterior. La bola cayó del cielo y creó un enorme cráter de unos 3.9 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Y, sin embargo, la bola no se encontró realmente en el cráter donde cayó. Aparentemente rebotó fuera del agujero y aterrizó a unos 18 metros de distancia. Los lugareños que descubrieron este extraño
dispositivo metálico, afirmaron haber escuchado explosiones en los días previos al descubrimiento de la esfera. Algunas personas afirmaron que era una pieza de maquinaria que se escapó del gran colisionador de hadrones. Y otra afirmación era que era una pieza de una nave espacial que se cayó y aterrizó en el desierto. El objeto metálico fue creado con un material sofisticado, lo que parecía ser un tipo de compuesto metálico que se usa típicamente en la creación de vehículos espaciales. Según el subinspector general de la policía, Bijo Hifindaka, la esfera aterrizó a unos 772 kilómetros de la capital de Namibia, pero no representó ningún peligro para los civiles. Claramente no era un dispositivo explosivo y en realidad parecía estar hueco. No fue hasta más tarde que se descubrió que era un tanque de hidracina de un cohete no tripulado, a menudo utilizado para lanzar satélites. Este tipo de esferas se utilizan para contener aproximadamente 8.57 galones de hidracina, un tipo de combustible propulsor de cohetes. En cuanto a las explosiones que escucharon los lugareños en los días anteriores al descubrimiento de la esfera, todavía es un misterio. Y aunque los investigadores descubrieron cuál es el objeto que cayó del espacio, la bola de metal despertó la imaginación de muchos de que esto podría ser una prueba de la vida extraterrestre que desea visitar nuestro planeta. Número 3. Venus de Willendorf. La Venus de Willendorf fue descubierta en Austria y se estima que se hizo hace unos 25.000 años. Está tallada en piedra caliza y fue pintada en rojo ocre antes de ser enterrada hace tanto tiempo. A lo largo de los años, los arqueólogos también han encontrado otras estatuillas similares como esta, y todas han sido denominadas como las estatuillas de Venus. Estas figuras de Europa son algunas de las formas de arte más antiguas del mundo. Representan voluptuosas efigies femeninas, algunas talladas en piedra, otras en marfil y algunas en arcilla. En general, se acepta que estas estatuillas alguna vez sirvieron como tótems de fertilidad. Sin embargo, se han vuelto más misteriosas que antes, ya que las últimas investigaciones argumentan que estas figuras eran mucho más que simples tótems. Los científicos ahora dicen que las figurillas de Venus pueden haber promovido algún tipo de símbolo positivo durante los tiempos difíciles de la Edad de Hierro. Téngase en cuenta que esto fue hace más de 10.000 años, cuando los humanos enfrentaron una grave hambruna y cuando las temperaturas de todo el mundo se desplomaron y los glaciares se extendieron. Un equipo de investigadores ha elaborado una teoría que dice que las figuras de Venus, descubiertas en toda Europa, se utilizaron para promover un cuerpo sano para las mujeres que las ayudaría a superar las temperaturas bajo cero. Básicamente, en las regiones más frías de Europa, donde los glaciares habrían avanzado más rápido, se encontraron las figuras de Venus más grandes. En climas más cálidos, se descubrió que las figuras de Venus eran un poco más delgadas. Los investigadores dicen que estos antiguos querían engordar para evitar el frío y se usaron estas figuras como plantillas sobre cómo deberían verse sus cuerpos para mantenerse calientes. Número 2. Un ataúd no tan vacío. Hace 150 años, la Universidad de Sydney adquirió un ataúd de Egipto. Se clasificó como otra cosa y se perdió en su colección, en algún lugar almacenado. Los expertos lo encontraron nuevamente y lo sacaron para analizarlo. Durante mucho tiempo se pensó que estaba vacío. Imagina la sorpresa cuando lo abrieron y encontraron los restos andrajosos de una misteriosa sacerdotisa que data de hace 2500 años. Desde que se hizo el descubrimiento, los científicos han hecho todo lo posible por revelar los secretos que escondían dentro del ataúd. Los científicos utilizaron un equipo de escaneo especial para ver el interior del ataúd sin molestar a la momia que está dentro. Al final resultó que el ataúd ya había sido saqueado por asaltantes de tumbas hace cientos de años, dejando solo una fracción de la momia. Una tomografía computarizada reveló que el ataúd estaba lleno de huesos, vendas y una colección de aproximadamente 7.000 cuentas de un chal funerario roto. La sacerdotisa se llamaba Mer-Neith y el equipo espera descubrir qué le sucedió, qué nos pueden decir sus restos y sobre su papel en la sociedad egipcia. Número 1. Ruinas antiguas enterradas. Gran Bretaña tuvo un verano anormalmente caluroso hace un par de años, y los arqueólogos pudieron hacer algunos descubrimientos sorprendentes desde el aire. Todo se reduce a la forma que funciona el suelo en la época de verano. Cuando el suelo está muy seco, es más fácil ver marcas de cultivos y otros signos de estructuras enterradas. Al observar el vasto paisaje de Gran Bretaña en verano, los arqueólogos pudieron detectar monumentos de la Edad de Piedra, una granja romana, varios asentamientos diferentes de la Edad de Hierro e incluso los antiguos cimientos de una sala de la era isabelina. Dos de los descubrimientos más misteriosos hechos durante la ola de calor fueron los monumentos neolíticos encontrados en Midlands, en Inglaterra, donde la ola de calor reveló evidencia física de rutas procesionales que iban y venían de monumentos que podían ser más antiguos que Stonehenge. Solo hay alrededor de 100 monumentos neolíticos ubicados en Inglaterra, pero aparentemente hay muchos más que los científicos simplemente no han encontrado todavía. Según Matthew Oakey, quien había estado
a cargo de todo el proyecto de mapeo aéreo, estos recientes descubrimientos neolíticos son los primeros que se han hecho utilizando fotografía y se espera que haya muchos más sitios que puedan ser revelados usando estas técnicas aéreas. Aunque un lugar como Cornualles, en el oeste de Inglaterra, es popular por tener una multitud de sitios antiguos, más olas de calor pueden revelar docenas de asentamientos prehistóricos adicionales. Lo realmente interesante de esto es que nadie sabe para qué se usaron los monumentos, porque fueron destruidos y perdidos en el tiempo, y no se sabe lo que aportan sobre la antigua civilización humana. Estas rutas enterradas son básicamente solo cicatrices en la tierra, donde alguna vez estuvieron los asentamientos, pero desde entonces han desaparecido y la única forma de descubrir sus secretos es yendo al suelo y excavando en la tierra. Primeros gemelos idénticos. Un cementerio del Paleolítico Superior en la Austria actual contiene los restos más antiguos conocidos de gemelos humanos idénticos. La tumba de la Edad de Piedra, que data de aproximadamente 31.000 años, fue descubierta en 2005 en el sitio arqueológico de Krems-Backberg, que se encuentra a orillas del río Danubio. Contiene los esqueletos de un bebé que murió poco después del parto y su hermano, que sobrevivió unas 7 semanas antes de fallecer. A lo largo de los años, este sitio ha revelado más de 2.300 artefactos de piedra y muchos restos de mamuts, incluidas cabezas y dientes. Sin embargo, el reciente descubrimiento de gemelos aquí encontrados debajo de un omoplato de mamut ha sido una noticia importante. Sus restos estaban cubiertos de pigmento rojo ocre y el entierro doble contenía 53 cuentas de marfil de mamut, que probablemente fueron un collar, así como un diente de zorro y 3 moluscos, que quizás eran colgantes de collar. El omoplato de mamut se colocó encima de ellos, probablemente como parte de un ritual. El análisis de ADN confirmó que los 2 humanos enterrados juntos eran gemelos idénticos. Estos gemelos son anteriores a las gemelas encontradas en España, que se remontan al siglo IV a.C. y brindan respuestas a algunas preguntas importantes sobre el desarrollo y la evolución. El ADN también demostró que un bebé enterrado cerca era probablemente primo de los gemelos, que murió con solo 3 meses de edad. El niño fue enterrado en una parcela adyacente a solo 1.5 metros de distancia y estaba cubierto de ocre rojo y acompañado de ajuar funerario, incluido un alfiler de marfil de mamut de 8 centímetros de largo. Es la primera vez que los investigadores utilizan ADN antiguo para confirmar gemelos en el registro arqueológico. Los arqueólogos que trabajan en esto dijeron que encontrar múltiples entierros del período paleolítico ya es raro, pero el hecho de que todavía hubiera suficiente ADN de alta calidad disponible para analizar era como ganar la lotería. Número 9. Esqueleto en cuclillas. En mayo de 2020, los arqueólogos estaban analizando una excavación de rutina antes de la construcción de una turbina eólica en el estado alemán de Brandeburgo. Se sorprendieron al descubrir un extraño esqueleto en cuclillas perteneciente a una mujer que murió hace más de 4.000 años. El pozo se encontró cerca de un antiguo asentamiento. Fue encontrada acostada sobre su lado derecho, con la cabeza apuntando hacia el este, según el Dr. Christoph Krauskopf, de las autoridades de Brandeburgo para la gestión del patrimonio y el Museo Arqueológico Estatal. Este tipo de sepultura se conoce como entierro contratado en el mundo arqueológico. Esta posición agachada o en cuclillas es una de las formas más antiguas de posicionamiento del cuerpo y típica de los entierros de Europa neolítica. Sin embargo, Krauskopf dice que el entierro es bastante extraño porque el pozo es mucho más grande de lo que se necesitaba para los restos de la mujer y no hay un ajuar funerario que pueda ayudar a indicar su estado o la causa de muerte. Sin embargo, alguien se había tomado el tiempo de bordear el área con piedras de campo. Los expertos estimaron que el entierro se remonta a algún momento entre el 2500 y 2200 a.C., durante la fase final del período neolítico. Los huesos y los dientes se someterán a datación por radiocarbono, pruebas genéticas y análisis de isótopos, y con suerte revelarán la edad del esqueleto y el entorno en que vivía. Y ahora el número 8. Pero primero quería agradecerles por el apoyo al canal. Gracias por acompañarnos en nuestro rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 8. Lago de los Esqueletos. Ubicado en el lago Rupkund en las profundidades del Himalaya, un sitio denominado el Lago de los Esqueletos ha dejado perplejos a los expertos desde que un guía británico lo descubrió en 1942. Aquí, a 5.029 metros sobre el nivel del mar, yacen cientos de esqueletos humanos. Al principio, la gente pensó que eran los restos de soldados que habían muerto cruzando el Himalaya durante la guerra, pero parecía que habían estado allí por más tiempo. Parecía más como si la gente aquí hubiera
muerto debido a algún evento catastrófico, tal vez una epidemia o una tormenta. Pero lo que realmente sucedió ha sido un misterio de larga data. Un equipo internacional de investigadores publicó un estudio reciente que analizó el ADN de los huesos. Fue un trabajo difícil, ya que el sitio es visitado a menudo por peregrinos y excursionistas que mueven los esqueletos y eliminan los artefactos. También hay deslizamientos de rocas y otros eventos naturales que han dañado cosas a lo largo de los años. La leyenda local dice que un rey y una reina junto con su corte estaban peregrinando al santuario de una diosa en la montaña, pero estaban actuando irrespetuosamente, emborrachándose y celebrando demasiado, así que la diosa los castigó. Para resolver el misterio, los científicos secuenciaron los genomas de 38 de los esqueletos y se sorprendieron al saber que mientras que 23 eran de ascendencia del sur de Asia, uno era de ascendencia del sudeste asiático y 14 eran del este del Mediterráneo. Estas personas no eran todos un grupo que había muerto al mismo tiempo, sino que en realidad eran varios grupos de personas durante muchos años. Los restos asiáticos se remontan a alrededor del 800 a.C. y los demás del 1800 a.C. Este hallazgo desafía directamente la teoría arraigada de que todos en el lago murieron de un solo evento. El lago atraía visitantes de lugares remotos, pero no pudieron determinar qué llevó a las personas allí o cómo murieron. Una cosa está clara, la historia del sitio es mucho más compleja de lo que los científicos imaginaron originalmente y esperan poder seguir encontrando respuestas al misterioso sitio. Número 7. Una criminal femenina medieval. En 2017, los arqueólogos que trabajaban en el sur de Bulgaria descubrieron una tumba medieval que contenía a una mujer que fue enterrada boca abajo con las manos atadas en la espalda. Encontrada en una necrópolis en la colina de Nevet Tepe, en la ciudad moderna de Plovdiv, el entierro extraño podría haber pertenecido a una bandida o algún otro tipo de criminal, cuya extraña posición era probablemente un castigo por un supuesto delito que cometió mientras estaba viva. Desafortunadamente, no hemos podido restaurar la historia de este funeral por completo, porque allí también hay pozos del período otomano, explicó la líder de la excavación y arqueóloga Sofía Risteva, quien agregó que era la primera vez que encontraba a alguien enterrado de tal manera. El sitio en sí se remonta a los siglos XIII y XIV durante el Segundo Imperio Búlgaro. También en 2017, los arqueólogos descubrieron un esqueleto igualmente extraño con una flecha en el pecho en el sitio cercano de Antiquity Odeon, que los antiguos griegos y romanos usaron una vez para representaciones teatrales antes de que fuera reutilizado como cementerio medieval. La tumba, que data del siglo XI o XII, dejó a los expertos con numerosas preguntas sin respuesta, incluso si la flecha mató a la persona fallecida o si la dejó allí como regalo para un guerrero. Número 6. Bebé enterrado en un frasco. A finales de 2020, arqueólogos en Jaffa, en Israel, descubrieron el esqueleto de un bebé dentro de un frasco de 3.800 años. Los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel desenterraron los restos mal conservados de un pozo poco profundo, aproximadamente a 3 metros por debajo del nivel del mar, mientras realizaban excavaciones de rutina en una ciudad de 4.000 años antes de un proyecto de construcción. Los entierros en jarras son bastante comunes, se remontan al 4500 a.C. y hasta el siglo XX. Diferentes civilizaciones personalizaron la práctica según sus creencias. A pesar de la larga historia de la práctica, los académicos no están seguros de cuál fue su propósito. Alguna vez fue costumbre enterrar a los adultos en frascos, pero en algún momento la gente comenzó a enterrar bebés y niños en ellos. El arqueólogo Yoav Arvel especuló que tal vez los pueblos antiguos se vieron obligados a proteger a sus muertos del medio ambiente, o que el frasco estaba destinado a ser simbólico, que representaba el regreso al útero, o quizás ambos. Los científicos esperan que las excavaciones en este sitio y en otros nos ayuden a comprender más sobre los rituales y el contexto de estos entierros en jarras. Número 5. Esqueleto en Ur. Durante el verano de 2014, los científicos del Museo Penn en Filadelfia redescubrieron un esqueleto humano de 6.500 años que había estado en una caja similar a un ataúd en un almacén durante 85 años. No hubo documentación de su identidad, dejando los orígenes del esqueleto y la historia de su vida en un misterio. Un examen más detallado y un proyecto centrado en la digitalización de registros de una excavación arqueológica pasada ayudaron a arrojar luz sobre el esqueleto almacenado. Resulta que los huesos pertenecen a un hombre musculoso que medía entre 1,70 y 1,76 metros de altura. Murió a los 50 años más o menos y fue enterrado en el sitio de Ur, en lo que ahora es el sur de Irak. Esqueletos del período Ubaid, que datan del 5500 al 4000 a.C., son extremadamente raros. Un equipo dirigido por Sir Leonard Woolley desenterró los restos en 1929 y 1930, mientras excavaba un cementerio real mesopotámico en el sitio. Este esqueleto en particular es anterior a los
los otros restos en aproximadamente 2000 años. Durante la antigüedad, Ur era una pequeña isla rodeada por un pantano, según los hallazgos de Woolley. En algún momento, una gran inundación supuestamente brotó sin previo aviso. Según el lugar donde fueron enterrados, se cree que el esqueleto vivió en esa época. Poco después de que se supo la noticia del redescubrimiento, los expertos expresaron sus esperanzas de aprender más sobre el individuo y la sociedad en la que vivían, incluida su dieta y orígenes ancestrales, analizando el esqueleto utilizando técnicas modernas. Número 4. Entierros extraños. La antropóloga suiza Amélie Alterrouge se quedó perpleja cuando alguien encontró a un hombre de mediana edad enterrado boca abajo en un cementerio de 400 años en Berna. Lo enterraron con un cuchillo de hierro y un bolso lleno de monedas que datan de entre el 1630 y el 1650 después de Cristo en su brazo. La antropóloga escribió en un artículo de investigación que sospechaba que el hombre fue enterrado boca abajo para evitar que regresara de la tumba. Trabajó con un equipo de investigadores para analizar casi 100 entierros boca abajo que tuvieron lugar durante un periodo de 900 años en toda Suiza. La mayoría se remonta a tiempos tumultuosos, cuando las plagas asolaron la región y los entierros revelaron signos de mutilación o apelmazamiento de cuerpos con piedras. Los expertos creen que estos métodos fueron diseñados para frustrar a los vampiros y a los muertos para evitar que escaparan de sus tumbas. A medida que la plaga se extendió por Europa a partir de 1347 después de Cristo, las prácticas de entierro cambiaron notablemente, lo que demuestra una creencia generalizada de que los muertos pueden regresar de la tumba. La enfermedad mortal mató a millones de personas y cobró vidas más rápido de lo que las comunidades podían creer. En consecuencia, las personas lidiaron con la desagradable realidad de los cadáveres en descomposición, que se hinchan y se mueven, emitiendo sonidos perturbadores que pueden hacerlos parecer zombies o algún tipo de criatura que puede volver a la vida. La creencia de que las personas fueron maldecidas más allá de la tumba se extendió a medida que las personas se enfermaban y morían a los pocos días del funeral de un familiar. No todos los investigadores creen que los entierros boca abajo se debieron al miedo a que estos volvieran a la vida. Hablando con National Geographic, el arqueólogo Petar Parvanov explicó que las personas pueden haber sido enterradas en esta posición en un intento desesperado de prevenir la propagación de enfermedades o representar el pecado, basándose en la creencia de que Dios estaba castigando a la comunidad por sus malas acciones a través de la enfermedad. Número 3. Jefe de 6 cabezas. En el siglo XIV, un guerrero de unos 40 años murió y fue enterrado en la región de Easter Ross, en Escocia, en lo que ahora es el pueblo pesquero de Portmahomac. Fue sepultado de manera ceremonial, con una serie de otros restos humanos rodeando su cabeza. Alguien descubrió el entierro en 1997 y el hombre fue apodado el jefe del clan de 6 cabezas, debido a la confusa mezcla de huesos humanos que se encontraron en él. Originalmente, los científicos creían que la tumba medieval contenía los restos de un solo hombre rodeado de 5 cráneos. En 2020, los resultados del análisis de ADN revelaron que el entierro estaba ocupado por 2 hombres y rodeado por 4 cráneos. Espeluznante y misterioso. ¿Pero por qué lo hicieron? Los hombres eran primos o sobrino y tío, y fueron enterrados entre finales de los siglos XIII y principios del XV. 3 de los 4 cráneos pertenecen a familiares del segundo hombre. El cuarto cráneo data de los siglos VIII y X y originalmente fue enterrado en un cementerio monástico cercano, lo que llevó a los investigadores a creer que pertenecía a un monje picto. Creen que el cráneo era una preciada reliquia familiar, pero en ese momento la práctica de colocar cráneos incorpóreos en una tumba con un cuerpo era prácticamente inaudita en Escocia, según la arqueóloga principal del sitio, Cecilia Spall, que habló con Life Science. Puedes encontrar ejemplos en el Neolítico y la Edad de Bronce, donde las partes del cuerpo se usaban para la adoración, pero esto es algo completamente diferente, explicó ella. En el período medieval, recolectar las tumbas de tus padres y abuelos en busca de partes del cuerpo y colocarlas en un entierro contemporáneo es tan inusual como parece. La evidencia muestra que el ocupante original de la tumba murió a causa de una violencia extrema, probablemente un golpe fatal en la cara. Era un hombre de gran importancia, tal vez un líder local, según la ubicación de su entierro en medio de una parroquia. Los parientes del segundo hombre probablemente lo pusieron allí para enfatizar sus conexiones con el primer hombre, tal vez durante un momento de confusión, cuando resultaría beneficioso para legitimar el liderazgo de su comunidad. Número 2. Ataúd en la orilla. Mientras caminaba por la costa de Bridge of Dons, cerca de Aberdeen, en Escocia, a principios de 2019, una familia vio un ataúd erosionado que contenía los restos óseos de una mujer. Las autoridades convocaron a los expertos al lugar, donde determinaron que la mujer fue enterrada deliberadamente en el lugar, pero no recientemente, probablemente en algún momento entre el siglo XVII y principios del XIX. El arqueólogo del Consejo de Aberdeenshire, Bruce Mann, explicó que el equipo original
originalmente pensó que el individuo era una víctima de un naufragio, pero se sorprendieron al saber que era una mujer. Definitivamente hay una historia allí, pero es posible que nunca sepamos por qué fue enterrada allí. El equipo no encontró asentamientos ni otras tumbas cerca del lugar del entierro. Hasta donde ellos saben, el entierro está aislado. Una vez finalizada la investigación, la mujer será enterrada de nuevo en el cementerio de Aberdeen. Número 1. Extraño dúo vikingo. A finales de 2019, los arqueólogos desenterraron 2 cadáveres vikingos enterrados con sus botes, uno encima del otro, en Vingeora, en el centro de Noruega. La pareja murió con casi un siglo de diferencia, con el primer entierro, el de un hombre, que data del siglo VIII, y el segundo de una mujer, que data del siglo IX. Pero probablemente se hizo a propósito, según los científicos, que creen que los vikingos probablemente exhumaron al hombre y a su bote de 10 metros y colocaron a la mujer y su bote más pequeño dentro. Había escuchado de varias tumbas de botes que fueron enterrados en un túmulo de entierro, pero nunca sobre un bote que había sido enterrado sobre otro bote, dijo el arqueólogo principal Raymond Savage. Se enteró, tras el descubrimiento, que se encontraron varias tumbas similares durante la década de 1950 en el sur de Noruega, pero, dijo Savage, este es esencialmente un fenómeno desconocido. Los objetos funerarios muestran que la mujer del siglo IX era una persona importante, llevaba un collar de perlas y ropa fina, y la enterraron junto a la cabeza de una vaca. El elemento más desconcertante de su tumba fue un broche en forma de cruz hecho en Irlanda, lo que llevó a los investigadores a creer que estaba involucrada en redadas vikingas. La mayor parte de la madera de ambos barcos y los restos humanos se han podrido, y los científicos esperan aprender más sobre la mujer analizando los restos de su cráneo y, con suerte, extrayendo ADN. Huellas del templo de Aindara. Ubicado en el noroeste de Alepo, en Siria, Aindara es un pequeño pueblo y hogar del magnífico templo de Aindara. En 1995, un enorme león de basalto fue encontrado completamente por accidente, y luego excavaciones posteriores revelaron que era parte de un gran templo. Una de las características más famosas son las enormes huellas en el suelo, destinadas a representar los pasos de los dioses. Los ciro-hititas, también conocidos como neo-hititas, fueron un grupo político que surgió hacia el final del segundo milenio a.C., llenando un vacío de poder en el Mediterráneo oriental que quedó atrás con el colapso del imperio hitita. Probablemente no se veían a sí mismos muy diferentes a sus predecesores, pero en retrospectiva, los dos grupos eran muy distintos. Después de llegar al poder, los sirio-hititas se convirtieron en la fuerza dominante de la región hasta el siglo VIII a.C., cuando el imperio neo-asirio los conquistó. Construido a principios de la Edad de Hierro, el templo de Aindara estaba situado en un patio hecho de areniscas y losas. El templo en sí medía 30 por 30 metros, y una vez estuvo revestido con bloques de basalto con tallas de esfinges y otras criaturas míticas. Ahora solo quedan las huellas. Una de las características más interesantes es un conjunto de huellas de 1 metro de largo talladas en el piso de piedra del templo, seguidas de 2 huellas individuales, que están espaciadas aproximadamente a 9.1 metros de distancia, una distancia adecuada para un gigante o un dios que habría medido 20 metros de altura. Si bien nadie realmente piensa que un dios gigante real entró al templo, es una característica extremadamente única. La pregunta es, ¿por qué los constructores dejaron estas huellas? Algunos investigadores creen que son la huella icónica de la deidad que se encontraría en su interior, como para mostrar la presencia de la deidad cuando entran en el templo, a su cámara y cruzan la habitación. Dejan una gran impresión incluso hoy. Número 8. Inversión de la tormenta de Neptuno. Un año después de detectar una tormenta oscura en Neptuno en 2018, el telescopio espacial Hubble de la NASA capturó el vórtice invirtiéndose abruptamente. Estas tormentas generalmente desaparecen o se desvanecen después de unos años, pero esta se comportó de una manera diferente, deteniéndose en seco mientras viajaba hacia el sur y girando en U retrocediendo hacia el norte. Los investigadores descubrieron una mancha oscura más pequeña en el planeta, que creen que puede ser una tormenta prima que se ramificó de la formación más grande. Esta fue la primera vez que los científicos observaron el proceso de interrupción de una mancha oscura, lo que hizo que el descubrimiento fuera emocionante. Estas tormentas son sistemas de alta presión que giran en el sentido de las agujas del reloj, midiendo 7.403 kilómetros de ancho. La tormenta actual es más grande que el Océano Atlántico y el cuarto lugar más oscuro que el Hubble ha detectado desde 1993. No viajó hacia el ecuador de Neptuno, como suelen hacerlo estas tormentas antes de que se disuelvan
resuelvan. La tormenta más pequeña que los científicos creen que se rompió mide 6.276 kilómetros de ancho. Fue realmente emocionante ver a esta actuar como se suponía que debía actuar y luego de repente se detuvo y retrocedió, dijo Michael Wong de la Universidad de California en Berkeley en un comunicado de la NASA. Si bien las tormentas de Neptuno son en gran parte un misterio, la actual es la que más se ha estudiado de cerca hasta ahora y los científicos están obteniendo más información que nunca sobre estos extraños sistemas climáticos. Y ahora el número 7, pero primero quería dar las gracias a todos por apoyar el canal, realmente los aprecio mucho. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La vida debajo del hielo. A principios de 2021, científicos del British Antarctic Survey anunciaron el descubrimiento de formas de vida diminutas y misteriosas a 0.8 kilómetros debajo del hielo de la plataforma de hielo Fillneck Run en el sureste del mar de Weddell. En un entorno tan inhóspito, donde la presión aumenta y la temperatura desciende cuanto más se desciende, los investigadores naturalmente esperaban que la presencia de vida disminuyera. El equipo de investigación perforó casi 900 metros en el hielo y encontró lo que creen que puede ser una especie completamente nueva que se aferra a una roca en la completa oscuridad, a 260 kilómetros del océano abierto. Aunque estudios anteriores han encontrado varias formas de vida tan por debajo del hielo, incluidos peces, gusanos, medusas y krill, esta es la primera vez que los investigadores han descubierto organismos que se alimentan por filtración a esa profundidad. Parece ir en contra de todas las teorías anteriores sobre qué tipos de vida podrían sobrevivir, dijeron los investigadores en un comunicado de prensa. El biogeógrafo y autor principal del estudio, el Dr. Hugh Griffith, expresó su sorpresa y afirmó: "Nuestro descubrimiento plantea muchas más preguntas de las que responde, como por ejemplo, ¿cómo llegaron allí? ¿Qué están comiendo? ¿Cuánto tiempo han pasado ellos allí? ¿Son estas las mismas especies que vemos fuera de la plataforma de hielo o son especies nuevas? ¿Y qué pasaría con estas comunidades si la plataforma colapsara?". Los científicos solo han explorado una porción del tamaño de una cancha de tenis de las plataformas de hielo del Océano Austral, que ocupan un área total de casi 1.5 millones de kilómetros cuadrados. Al fin de cuentas, puede haber descubrimientos aún más fascinantes por hacer. Número 6. Pingüino amarillo. Mientras tomaba fotografías en una isla remota en las Islas Georgia del Sur, en el sur del Océano Atlántico en 2019, el fotógrafo belga Yves Adams capturó una foto de un pingüino rey amarillo extremadamente raro. "Nunca había visto ni oído hablar de un pingüino amarillo antes", dijo a los medios y agregó: "Había alrededor de 120.000 pájaros en la playa y este era el único amarillo allí". Al igual que su pariente, el pingüino emperador, los pingüinos rey suelen tener el aspecto de smoking en blanco y negro con una pizca de amarillo en el cuello. Curiosamente, el pingüino amarillo retuvo este pigmento, pero parece haber perdido sus plumas más oscuras. Según el programa Antártico Australiano, el plumaje inusual es raro entre los pingüinos y es difícil para los científicos determinar las causas de estas anomalías. En muchos casos, las mutaciones genéticas son responsables, aunque otros factores, como enfermedades, dieta o lesiones, pueden influir. Además, afirmó que el pingüino amarillo tiene leucismo, una condición genética marcada por la pérdida de parte, pero no toda, de la melanina de un animal. El biólogo conservacionista Dee Boersma estuvo de acuerdo con esta evaluación. A diferencia de los verdaderos albinos, las criaturas leucistas no han perdido completamente todo su pigmento, pero no todos los expertos piensan así. El ecologista conductual Kevin McGraw, que no participó en la expedición, dijo que no cree que el pingüino sea leucista, porque parece haber perdido toda su melanina, incluso si no tiene el mismo tono blanco que un albino típico. Pero, admitió, los científicos necesitarían recolectar muestras del plumaje del animal y probarlas para saberlo con certeza. Una cosa en la que todos los expertos parecen estar de acuerdo es que nunca han visto un pingüino como este y no pueden saber con solo mirar al pájaro qué causa su inusual condición. Número 5. Huella gigante de Pingyang. A finales de 2016, circularon en las redes sociales fotografías de una huella gigante con forma humana que supuestamente un grupo de fotógrafos descubrió en la provincia de Jishou, en el suroeste de China. Según los informes, numerosos sitios web afirmaron que la huella era real, a pesar de sus proporciones irrealmente gigantescas, que medían 57 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 3 centímetros de profundidad. Las medidas pueden variar, pero es varias veces más grande que el pie
pie de un humano promedio, que mide aproximadamente 26 centímetros de largo. Según los informes, se encontró fosilizado en la roca y se remonta a hace 200 millones de años, mucho antes que los humanos y nuestros antepasados caminaran por la Tierra. Ha llegado a ser conocida como la huella gigante de Pinyan y está propagando los muchos mitos e historias sobre gigantes que alguna vez vagaron por la Tierra. Casi todas las culturas antiguas cuentan historias de gigantes, pero en su mayoría son solo eso, historias. Sin embargo, esta huella es cuestionable. ¿Será real o artificial? Una huella encontrada en Bolivia resultó ser de un gran dinosaurio carnívoro en lugar de un gigante. Otras huellas encontradas en África tienen orígenes cuestionables. El sitio de verificación de datos Snopes no pudo encontrar ningún artículo en los periódicos locales y ninguna otra fuente confiable desde el primer momento en que se descubrió la huella. Además, nunca se comprobó su procedencia. Muchos han denunciado a Michael Tellinger, el supuesto arqueólogo que supuestamente descubrió la huella, como un teórico de la conspiración, por lo que muchos no lo toman en serio, así que permanece sin explicación. Número 4. Un noveno planeta. En los últimos años, los científicos comenzaron a preguntarse si es posible que exista un noveno planeta desconocido en nuestro sistema solar. Sin embargo, no han podido encontrarlo. Lo creas o no, la comprensión de los expertos del sistema solar exterior es relativamente nueva, habiendo hecho la mayoría de los descubrimientos más allá de Neptuno después de 1992, pero han encontrado miles de objetos espaciales desde entonces, lo que hace difícil entender por qué, si hay un noveno planeta que orbita el Sol mucho más lejos que Neptuno y Urano, nadie lo ha visto todavía. Los investigadores formularon la teoría de un noveno planeta en 2015, basándose únicamente en cálculos matemáticos, especulando que el planeta del tamaño de Neptuno viaja en una órbita muy alargada. Si los cálculos son correctos, este misterioso planeta puede tener 10 veces más masa que el Sol y viajar 20 veces más lejos del Sol que Neptuno. Por ahora, los expertos están trabajando diligentemente para encontrar una manera de determinar con certeza si hay un noveno planeta. El año pasado, un equipo de científicos de la Universidad de Harvard teorizó que al estudiar los agujeros negros del sistema solar exterior, podría determinar si hay un planeta distante orbitando alrededor del Sol o si el objeto desconocido es en realidad un agujero negro. Se basarán en los datos que obtendrán del Legacy Survey of Space and Time del Observatorio Rubin, un sondeo planificado de 10 años de los cielos programado para lanzarse en 2022, lo que significa que probablemente las respuestas definitivas no lleguen pronto. Número 3. COVID-19 en África. A medida que la pandemia mundial del coronavirus en curso se apodera del planeta, habiendo infectado a más de 26 millones de personas en todo el mundo hasta ahora, los científicos se sorprendieron cuando el continente africano no fue el más afectado como esperaban. De casi 631.000 casos totales de COVID-19 en Sudáfrica hasta septiembre pasado, 15.000 personas han muerto a causa de la enfermedad. Si bien África ciertamente no está exenta del virus mortal, su número de casos se ha mantenido relativamente bajo, a pesar de la predicción de que el coronavirus se propagaría más fácilmente en áreas muy empobrecidas. Después de esto, este fue ciertamente el caso de Brasil e India, donde el COVID-19 se propagó como la pólvora, una vez que golpeó a los vecindarios pobres densamente poblados. Sin embargo, en países de África les fue mucho mejor en lo que respecta al número de casos y tasa de mortalidad. ¿Pero por qué? Es probable que haya numerosos factores en juego, pero los científicos aún no lo saben con certeza. Salim Abdul Karim, jefe del equipo de respuesta de COVID-19 de Sudáfrica, le dijo a BBC que la mayoría de los países africanos no tienen pico. No entiendo por qué, estoy completamente sorprendido. Una posibilidad es que la población de África, que en promedio es mucho más joven que la población de los países más afectados, pudo resistir y superar mejor el virus. Otra teoría sugiere que la exposición a otros coronavirus humanos que causan resfriados comunes puede haber provocado una respuesta inmune en algunas personas. No puedo pensar en nada más que explique la cantidad de personas completamente asintomáticas que estamos viendo. Las cifras son completamente increíbles, dijo el profesor Shabir Madi a los medios. La cooperación pública con las medidas de seguridad y las respuestas rápidas del gobierno al virus también pueden influir en las cifras minúsculas de África. Pero, como muestran las estadísticas, el COVID-19 es un problema muy real en África, incluso si los científicos ven menos casos y una mejor respuesta inmune. Karim advirtió que aún es posible que el virus mute y se propague como loco por todo el continente. Número 2. Agujero negro masivo. Los científicos creen que un agujero negro supermasivo se encuentra en el centro de cada galaxia. Por ejemplo, el agujero negro de la Vía Láctea tiene la masa de 4 millones de soles y el agujero negro de M87 mide 2.400 millones de masas solares. Basándose en la masa de la galaxia en el centro del cúmulo Abell 2261, los investigadores esperaban que tuviera un agujero negro central que pesara entre 3 y 10.000 millones de soles. Sin embargo, nunca lo han detectado,
a pesar de haberlo buscado en numerosas ocasiones. Entre 1999 y 2004, los investigadores utilizaron datos del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA para buscar rayos X que influyeran desde el centro de la galaxia. La presencia de rayos X es un buen indicador de la posible presencia de un agujero negro. A medida que los materiales caen al vacío, se aceleran y se calientan, arrojando una inmensa luz de rayos X, pero el equipo no pudo encontrar nada. Un estudio reciente más completo también resultó infructuoso, incluso después de buscar no solo en el centro de la galaxia, sino en otros lugares. Los científicos actuaron sobre la teoría de dos agujeros negros supermasivos que pueden haber chocado y formado un agujero negro retrocediendo, y que las ondas gravitacionales eran asimétricas, enviando al objeto fuera de curso. Pero los investigadores nunca han visto uno de estos objetos, existen puramente en teoría, y no encontraron ninguno cuando buscaron en el cúmulo de Abell 2261, pero esperan obtener algunas respuestas después del lanzamiento del telescopio espacial James Webb en octubre de 2021. Número 1. ¿Cómo hablaban los neandertales? Una gran pregunta que tienen los científicos es cómo sonaba la gente del pasado y cómo desarrollamos el habla. No todos los científicos están de acuerdo en cómo se comunicaban nuestros primos, los neandertales, o si eran capaces de hablar verbalmente. Solo hay un hueso hioides de neandertal conservado que, para los humanos, nos ayuda a tragar, hablar y tomar aire. Pero con solo uno de estos huesos disponible para su examen, es difícil para los científicos determinar si el habla era posible para los neandertales. Un grupo de expertos utilizó modelos informáticos para reconstruir el cráneo de un neandertal, incluido el lugar donde creen que se encontraba el hueso. También reconstruyeron el aspecto de la laringe del homínido y determinaron que los neandertales posiblemente podían usar la boca, la lengua y la garganta de manera similar a como lo hacen los humanos modernos. Debido a que los neandertales tenían cráneos de formas diferentes a las nuestras, sus ruidos habrían sonado diferentes a los nuestros. La investigadora y antropóloga Anna Gottfield especuló que los sonidos de los neandertales probablemente no sonarían peculiares. Explicó que, si bien parece posible que los neandertales se comunicaran, la evidencia sugiere con más fuerza que no lo hicieron. Por otro lado, Stephen C. Levinson, director emérito del Instituto Max Planck de Psicolingüística, escribió que es poco probable que los neandertales realizaran una variedad de otras tareas que sabemos que eran capaces de realizar, incluso el uso de medios simbólicos y tecnología avanzada, sin poder del habla. Dijo que poseían los genes y la anatomía correctos para poder comunicarse verbalmente. ¿Qué piensas? ¿Surgió el lenguaje entre nosotros, los humanos modernos, como un rasgo exclusivo que ninguna otra especie poseía? ¿O es posible que nuestros primos lejanos, los neandertales, también fueran capaces de desarrollar idiomas y hablar? A partir de ahora todavía estamos esperando una explicación. Túnel antiguo misterioso. Los arqueólogos están constantemente haciendo descubrimientos emocionantes en la antigua ciudad mesoamericana de Teotihuacán, que se encuentra cerca de la actual Ciudad de México. Algunos de sus hallazgos más fascinantes en los últimos años se produjeron en 2014, cuando se aventuraron en un túnel y salieron con miles de artefactos. Antes de que el equipo entrara, el túnel de 104 metros de largo había sido sellado y dejado intacto durante unos 2000 años. Se descubrió originalmente en 2003, pero los investigadores tardaron 11 años en recaudar suficiente dinero para explorarlo. La entrada estaba cubierta de rocas, lo que sugiere que fue sellada a propósito. Mientras los arqueólogos trabajaban minuciosamente, encontraron estatuas, cerámica, semillas, conchas marinas, huesos de animales y más. El sitio se encuentra a 18 metros debajo del templo de la serpiente emplumada y está rodeado por los restos de cientos de víctimas sacrificadas. Cerca de la entrada del túnel, el equipo encontró una gran ofrenda que sospechaban que podría ser la tumba de una persona de élite, pero no encontraron restos de los gobernantes de Teotihuacán. En un comunicado, el líder de la excavación, Sergio Gómez, dijo que aún esperaba encontrar restos humanos. Esto tiene sentido, ya que los arqueólogos solo habían cavado alrededor de 60 centímetros en el túnel para entonces, pero desde ese tiempo no ha habido noticias sobre el descubrimiento de ningún miembro de la realeza. El lugar del entierro de los líderes de Teotihuacán es un misterio de larga data, y el túnel parecía un lugar prometedor. Descubrir estas tumbas sería increíblemente útil para aprender más sobre la historia de la ciudad antigua, especialmente porque no dejaron registros escritos. Pero la búsqueda continúa, y por ahora, los expertos no tienen más remedio que trabajar con la información que encontraron cuando se trata de comprender a las personas que construyeron y vivieron en Teotihuacán.
Número 8. Nuevos descubrimientos cerca de Stonehenge. A principios de este año, los arqueólogos hicieron varios descubrimientos importantes mientras excavaban cerca de Stonehenge antes de un proyecto de túnel de carretera de Wiltshire, en Inglaterra. Los hallazgos incluyen tumbas de la Edad de Bronce, cerámica neolítica y los restos de una estructura en forma de C que alguna vez estuvo en el sitio. Dentro de un entierro de 4000 años de antigüedad, el equipo encontró un objeto de pizarra que pudo haber sido parte de un club o personal. Un bebé fue enterrado cerca con un vaso y nada más. La estructura en forma de C está rodeada de zanjas que contienen pedernal quemado, lo que indica que los antiguos construyeron el sitio y lo usaban para trabajar el metal o el cuero, o quizás para algún otro comercio. Una colección de cerámica neolítica que el equipo encontró pudo haber sido dejada por personas que visitaron Stonehenge o por los propios constructores. El arqueólogo consultor Matt Levers le dijo a The Guardian que los artefactos muestran que la gente vivió en el área durante un lapso de varios miles de años. Describió los objetos como rastros de la vida cotidiana, la muerte de las personas y cosas íntimas. Levers también señaló que cada nuevo descubrimiento ayuda a reconstruir una imagen de lo que sucedió en el sitio durante este vasto periodo de tiempo. Muchas personas se oponen al proyecto del túnel de carretera porque creen que podría interferir con el valioso paisaje antiguo y provocar la pérdida de cientos de miles de artefactos. Los encargados del proyecto se han comprometido a llevarlo a cabo con cuidado y respeto, pero algunos dicen que no es suficiente y presentaron una demanda impugnando los planes. Los planes para construir el túnel se suspendieron recientemente, quizás dando a los arqueólogos más tiempo para buscar más evidencia dejada por nuestros antepasados neolíticos. Número 7. ¿Cómo pintaba la gente en la Edad de Piedra en la oscuridad? Los primeros artistas humanos crearon muchas pinturas en cuevas, lugares que carecían de luz natural. Dado que la gente no puede ver en la oscuridad, este plantea la pregunta de cómo hicieron sus obras de arte. Los arqueólogos de España se propusieron a resolver este misterio buscando evidencia de cómo los humanos antiguos pudieron haber hecho antorchas y lámparas de madera y otros materiales inflamables. Después de todo, incluso el mejor artista debe poder ver en qué está trabajando. El autor del estudio, Diego Garate, dijo que los expertos a menudo pasan por alto los restos de carbón en los sitios de cuevas prehistóricas, pero tienen mucho que decirnos sobre cómo nuestros antepasados crearon sus imágenes. Confiando tanto como sea posible en la evidencia de la era paleolítica, el equipo creó sus propias antorchas y lámparas de grasa. Hicieron 5 antorchas de madera con una mezcla de madera de enebro seca, corteza de abedul, hiedra, resina de pino y médula de venado, y 2 lámparas de grasa que contenían madera de enebro seca, médula de hueso de vaca y resina. Los investigadores también armaron una pequeña chimenea con varios tipos de corteza y madera. Diego Garate describió la luz que crearon las antorchas y las lámparas como diferente de la luz artificial de hoy en día. Las antorchas ardieron entre 21 y 61 minutos. Eran impredecibles, hacían mucho humo y a menudo había que volver a encenderlas. Las lámparas de grasa, por otro lado, eran útiles para permanecer en un lugar, pero no para moverse por la cueva, y la chimenea estaba llena de humo y ardía rápidamente. Si bien el equipo no puede decir con certeza cómo las personas de la Edad de Piedra iluminaban su espacio de trabajo, llegaron a la conclusión de que los humanos prehistóricos eran expertos en navegar a través de las cuevas. De hecho, probablemente fueron mejores en eso de lo que solemos darles crédito, ya que moverse a través de estos entornos es increíblemente difícil incluso con equipos modernos. Número 6. Pirámide de la Espada. Mientras buscaba un tesoro en Norfolk, en Inglaterra, un detector de metales aficionado llamado Jamie Harcourt descubrió una pirámide de espada de oro y granate que puede haber pertenecido a un señor adinerado o un rey medieval temprano. Se asemeja a artefactos similares encontrados en el entierro cercano de Sutton Hoo, también conocido como el Valle de los Reyes de Inglaterra. La pirámide de la espada se remonta a algún momento entre el 560 y el 630 después de Cristo. En ese momento Inglaterra era parte de un reino llamado East Anglia. Si bien las pirámides en espada se encuentran típicamente en pares, esta se descubrió sola. Su dueño pudo haberla perdido durante los viajes por el campo. La pirámide mide menos de 1.27 centímetros a cada lado de su base. Hay 2 diseños distintos en sus 4 caras que presentan granates que pueden haber sido importados de la India o Sri Lanka. Helen Geek, que trabaja para Portable Antiquities Scheme como oficial de enlace de hallazgos, le dijo a BBC que el artefacto habla de las redes comerciales
comerciales de gran alcance que existieron entre Europa y Asia durante los siglos VI y VII. También dijo que perder una de un par de pirámides de espadas es como perder un pendiente. ¿Qué tan triste es eso? Curiosamente, la pirámide de espadas se encontró en un lugar que no es un sitio arqueológico conocido. Estos hallazgos, llamados hallazgos perdidos, son cada vez más comunes. Los expertos creen que las pirámides se usaron para mantener las armas envainadas, pero no lo saben con certeza. Y ahora, un nuevo linaje humano. Pero primero quería darles un gran saludo por apoyar el canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. Nuevo linaje humano. Hace más de 7000 años, una anciana de la cultura toaleana fue enterrada con las rodillas pegadas al pecho en la isla indonesia de Sulawesi. Su cuerpo y los lados de su cabeza estaban adornados con grandes rocas de un río cercano. Los arqueólogos indonesios descubrieron el entierro en una caverna de piedra caliza en 2015. Apodada Basé, la mujer proporcionó el primer ADN de un periodo de migración temprana de Asia a Australia. También muestra evidencia de un linaje asiático que los expertos no conocían hasta ahora. El grupo parece haber ingresado al sur de Sulawesi después de las primeras personas que llegaron a Papúa Nueva Guinea y Australia, según Adam Broom, coautor del estudio sobre los hallazgos. Broom dice que los toaledanos eran un grupo bastante aislado de cazadores-recolectores que vivieron en Sulawesi desde hace 8000 a 1500 años. Basé tenía 17 años cuando murió, y murió hace entre 7300 y 7200 años. Sus huesos no dejaron signos de lesiones, infecciones o cualquier otra causa obvia de muerte. Basé es uno de los 3 esqueletos antiguos de la región de la que los científicos han logrado extraer ADN. Su ADN estaba degradado y solo el 2% de su información genética se recuperó de él, pero fue suficiente para saber que compartía aproximadamente la mitad de su ADN con los pueblos indígenas australianos y papúes. Esto apunta a una posible ola de migración a través de la región entre las personas que fueron las primeras en llegar a Australia y Papúa Nueva Guinea, pero el resto del ADN de Basé proviene de una población desconocida que se originó en Asia. Los expertos no están seguros de si hay descendientes vivos de este grupo o si se extinguió, pero saben que la información genética de la mujer es diferente a la de las personas que viven hoy en Sulawesi. Número 4. Fábrica de amuletos vikingos. En ciertas partes de Europa, incluidas Dinamarca, Inglaterra y Rusia, los arqueólogos han encontrado antiguas estatuillas de bronce de mujeres de pelo largo sosteniendo espadas y escudos. Estudiaron durante mucho tiempo para encontrar una explicación de los artefactos, que se remontan a más de 1000 años de la era vikinga. Los investigadores inicialmente concluyeron que los amuletos representaban a mujeres guerreras míticas llamadas valquirias, que los antiguos escandinavos creían que llevaban a los guerreros caídos al más allá. El arqueólogo Peter Handekers y sus colegas desafiaron recientemente esta teoría, argumentando que las pequeñas figuras representaban mujeres reales que desempeñaron papeles importantes en ceremonias vikingas. También teorizaron que los artefactos son parte de una colección más grande de objetos rituales que apuntan hacia roles de género complejos en la época vikinga de Europa. Los investigadores citaron el descubrimiento de 2017 de un taller de joyería de principios del siglo IX en la costa occidental de Dinamarca como prueba de esto. Parece como si los vikingos usaron moldes de arcilla para fabricar estatuillas de bronce en el sitio. Además de producir amuletos, el taller hizo estatuillas de hombres y artículos cotidianos no míticos como ruedas y caballos. Hablando con National Geographic, la coautora del estudio y arqueóloga Sarah Craw dijo que los amuletos no representan necesariamente a mujeres guerreras. En cambio, sugirió que las figuras transmiten líneas de género borrosas. Por ejemplo, muchas muestran mujeres sosteniendo armas y hombres tirando de su cabello largo. Si bien estos artefactos siguen siendo en gran parte un misterio, en el mundo antiguo no siempre había una línea clara que separara lo femenino de lo masculino. Número 3. Objetos funerarios raros. Mientras excavaban a un antiguo túmulo funerario en la República de Jacasia, en Rusia, los arqueólogos descubrieron un entierro inusualmente bien conservado que data de 1700 años. La tumba pertenecía a una mujer y a otra persona de la cultura Tashtik. Contenía objetos orgánicos que normalmente se deterioran con el tiempo, incluidos artículos hechos de madera, corteza y tela, así que los arqueólogos estaban realmente emocionados. En el cráneo de la mujer se encontraron pedazos de una máscara de yeso
universo que se desmoronó con el tiempo. Actualmente los científicos están tratando de restaurarla. Una muñeca descompuesta descubierta cerca del cuerpo contenía los restos cremados de otra persona. La tumba contenía una colección de bienes, incluidos frascos, un barril ornamentado, un objeto parecido a una pequeña tina y un objeto misterioso que los arqueólogos llaman la caja. Mirage News informó que los expertos podrían tardar años en terminar de estudiar y realizar pruebas a los elementos, pero esperan aprender más sobre el enigmático pueblo Tashtik. La cultura vivió en el sur de Siberia entre los siglos I y VII, durante la Edad de Hierro. Su estilo de vida giraba en torno a la agricultura y la ganadería, pero se sabe poco más de ellos. Número 2. Tallados del inframundo. Hace unos 3200 años, alguien que vivía en lo que hoy es Turquía hizo una serie de tallas de piedra en un antiguo calendario y mapa del cosmos. La obra de arte representa lo que parece ser un inframundo debajo de la Tierra. Si bien la obra de arte se descubrió en 1834, los expertos desafiaron recientemente algunas de las aproximadamente 90 imágenes que incluyen animales, dioses y criaturas míticas. Los dibujos de las diosas del sol y la tormenta se encuentran más altos que las otras imágenes, incluidas representaciones de las fases lunares y estacionales, un templo y gente común. Las imágenes del inframundo, incluidas dedicatorias al dios de la espada, se encuentran en una habitación separada. Un estudio publicado recientemente afirma que la obra de arte representa la comprensión del universo de un grupo antiguo de personas, dividida en el cielo, la tierra y el inframundo. Los dibujos también simbolizan procesos cíclicos de nacimiento y renovación, incluida la transición entre el día y la noche, el verano y el invierno. Por supuesto, solo las personas que hicieron la obra de arte sabían exactamente lo que significaba y por qué era importante para ellos. Número 1. Construcción temprana de monumentos. Hace unos 7000 años, las personas que vivían en lo que ahora es el noroeste de Arabia Saudita construyeron una serie de estructuras de piedra conocidas como mustátiles, y son mucho más antiguos y complejos de lo que los investigadores pensaban originalmente, según un estudio publicado a principios de este año. Un mustátil consta de un largo patio rectangular con una plataforma de cada extremo. Hay más de 1000 de ellos y varían en tamaño, con el más grande midiendo más de 600 metros de largo y el más corto con solo 20 metros. Estos misteriosos monumentos se extienden sobre una vasta área de 200.000 kilómetros cuadrados. A pesar de sus diferencias de tamaño y distribución generalizada, los mustátiles comparten características comunes. De hecho, su forma es casi idéntica de una de la otra, según la arqueóloga Melissa Kennedy, que habló con The Art Newspaper. Ella señala estas similitudes como evidencia de una religión compartida en la región durante el período neolítico tardío. Algunos de los mustátiles sin duda requirieron muchos constructores, porque son muy grandes. Debido a esto, los investigadores piensan que fueron creados por una sociedad o grupo altamente organizado con puntos de vista y objetivos comunes. El equipo encontró entradas estrechas en los patios de los mustátiles, así como celdas circulares de piedra. Un sitio contenía fragmentos de cráneo y cuerno de ganado, cabras, gacelas y ovejas. Las piezas fueron depositadas alrededor de un monolito en lo que parecen ser ofrendas rituales entre el 5300 y el 5000 a.C., mucho antes de que se construyeran Stonehenge y las pirámides de Egipto. Por fascinantes que sean estos descubrimientos, nos dan más preguntas que respuestas. Los expertos aún no saben exactamente quién construyó las estructuras, por qué o qué deidades específicas adoraba la gente dentro de las estructuras. Melissa Kennedy admitió que es posible que estos misterios nunca se resuelvan, pero que la investigación en sí es emocionante. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos arqueológicos te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.